Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos senadores, pueblo de México, claro que estamos totalmente de acuerdo en proteger el maíz nativo. Pues va acompañado el maíz nativo al mexicano desde su origen. Es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro presente y tiene que ser parte de nuestro futuro. Hay que cuidarlos, indudablemente. Nosotros proponemos, y ya lo pusimos en la moción, de que se incluya en el texto constitucional de manera explícita que también esté el maíz criollo, el maíz híbrido, que este es fundamental y es el que siembra la mayoría, sobre todo, de los medianos productores y que dan esa gran cantidad de aportación al mercado nacional. Por ello, hoy les vengo a decir, el maíz nativo ya tiene una ley que es la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, que fue promulgada en el 2020. A la fecha creo que no tienen instalado el Consejo mismo. Y esta ley establece que este Consejo estará acompañando las decisiones más importantes en materia de producción alimentaria y sobre todo de maíz a la Presidenta de la República. No la tienen instalada todavía. Una ley que no funciona. Amigas y amigos, nos venimos a hablar del maíz híbrido. El maíz híbrido, que es una hibridación natural, no tiene manipulación genética. Se ha adaptado a diferentes suelos, climas, ha sido más resistente a las sequías, a los fríos, nuevamente se ha adecuado a las diferentes regiones del país, por lo que permite ser mucho mejor, más eficiente y más competitivo y tener mayor productividad. ¿Qué es lo que requerimos? Que tenga certeza jurídica en el texto constitucional. No estamos tan lejos de estar de acuerdo. ¿Qué significa ello? Me dicen el día de ayer, ya está en la exposición de motivos. Sí, efectivamente, en la página 34, en el párrafo 3, se habla del maíz híbrido, pero así de pasadita. Pero sí, señoras y señores, exposición de motivos no es ley y queda el texto ambiguo a la hora de su aplicación y no queremos que quede ambiguo. Yo vengo a hablar aquí de defender el maíz híbrido y criollo. Yo no vengo a defender al maíz transgénico, vengo a hablar a favor del maíz híbrido. ¿Por qué? Porque hace más competitivo al campo mexicano. El maíz mexicano mejorado por la hibridación tiene mayor competitividad. Los rendimientos por hectárea son cada día mayores, de 8, 10, 12, 14, hasta 18 hectáreas, dependiendo del uso de suelo y el manejo del mismo. Bien lo decía la compañera Melis, el consumo nacional, 47 millones de toneladas de maíz al año, 55% producción nacional y ese caso concreto del maíz blanco en el cual somos ligeramente excedentarios. Ahí ese producto literalmente va encaminado a la tortilla, a la industria de la masa y la tortilla. Pero ¿qué decimos del 45% restante? El maíz amarillo. Y aquí está la incongruencia. El 90% del mismo lo estamos importando. ¿Sí? Sobre todo de Estados Unidos, estamos importando de Brasil, de Argentina. ¿Y qué creen? Ese maíz es esencialmente transgénico. Y sí es para el sector pecuario, pero al final del día se está traduciendo en una total incongruencia. Estamos comprando maíz transgénico y ahí lo vemos también en los cereales, lo vemos en las frituras, lo vemos en la fructosa, lo vemos también en los aceites, etcétera. ¡Qué incongruencia! Cada día partiéndole más el maíz a nuestro país. Necesitamos un campo productivo, amigas y amigos, competitivo. México debe impulsar ese campo productivo con financiamiento. Tenemos que hacer con seguros contra gastos catastróficos. Hoy con el cambio climático tenemos que estar preparados, sobre todo al campesino que más lo necesita. Mecanización agrícola, transferencia tecnológica, sistemas de riego, coberturas ante la caída de los precios, que cuando caigan los precios en los mercados, el campesino al final del día, si no ganó, al menos que no pierda y tenga lo necesario para volver a sembrar en la próxima temporada. Estos apoyos son esenciales para la productividad. ¿Y qué pasa con el presupuesto mexicano? De los más bajos de la OCDE, por no decir que ni pinta en los 54 países que pertenecen a la OCDE. Son 851 mil millones de dólares de apoyo a la agricultura en estos países, 2.5 veces más con respecto a hace 20 años. ¿Quién cree que fue el que destinó más recursos para ello? Fue indudablemente China, el 36%, la India, el 15%, Estados Unidos, el 14%, la Unión Europea, el 13%, y México ni aparece en el mapa. El campo abandonado.
El campo no está siendo tratado como se debe. Amigas y amigos, es importante que implementemos políticas públicas similares para poder ser competitivos y no depender del exterior. El campo no debe ser considerado como un botín político. Tradicionalmente se le ha dado esa figura. ¿A qué se refleja? Programas que promueven no la producción, sino la votación. Así se le ha visto al campesino y esto no debe ser así. El campo es importante que dejen de estar los intereses partidistas, políticos, y al contrario, dejemos fluir la producción, la competitividad. Dejemos fluir a un campo que sea realmente fuerte para nuestro país. ¿Qué necesitan los campesinos? Precios justos, precios que les permitan seguir saliendo adelante en el campo. Deben recibir un trato digno. Yo sí creo que los precios de garantía han sido una promoción que se ha hecho en este gobierno, pero todavía les deben dinero de hace 2 años. Ni siquiera el más bajo costo se ha podido cumplir para con ellos. Si hablamos de soberanía alimentaria, pues no está en riesgo. No la tenemos, simple y sencillamente, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque hoy, literalmente, somos el país, en estos 2 últimos años, México era el segundo país más importador solamente después de China. Déjenme decirles que ahora México es el país que más importa maíz a nivel mundial. De ese tamaño es nuestro orgullo. ¿Qué está pasando? Ya lo decían, se está dejando de cultivar. El año pasado el 11% de hectáreas cultivables se dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque no es rentable. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tenemos menos cultivo, menos producción, tenemos más importación y más transgénicos en el país. De ese tamaño es la realidad de nuestro país. ¿Cuál es el reto del campo mexicano? Pues hay que enfrentar estos desafíos. Si necesitan apoyo adecuado, precios justos, insisto, y sobre todo apoyar a la gente del campo en estos temas de inseguridad, que ahora hasta en los fletes les sale más caro para poder mover sus productos. Amigas y amigos, tenemos que hacer atractivo al campo. ¿Y esto para qué? Para que las futuras generaciones sigan cultivando el mismo. El campo se está haciendo viejo. Hoy hablamos de que en Europa, lamentablemente, sí, el promedio de edad de la gente que está en el campo es de 65 a 70 años, pero no andamos lejos nosotros. Aquí es de 55 a 60 años. Se está haciendo el campo viejo. ¿Por qué? Porque no tenemos un campo atractivo, rentable. ¿Y esto qué implica, amigas y amigos? El campo no es un tema de progresistas ni de neoliberales, no es un tema ideológico. El campo hoy lo que necesita es competitividad y producción. ¿El reto cuál es? Producir más en menos extensión de tierra, con menos consumo de agua, mayor tecnología y ser competitivos en el precio. Ahí está el reto que nos está lanzando el campo a nivel nacional. Claro que es un orgullo ser del campo y lo digo porque yo soy del campo, vivo del campo, agricultor y ganadero, y no es fácil el tema del campo. Se los digo porque lo vivo. Amigas y amigos, no seamos malagradecidos con la gente del campo. ¿De dónde llega el alimento a nuestras mesas? De las manos de hombres y mujeres que trabajan y labran en el campo. Volteemos a ver al campo, no con discursos, no con retórica. El campo se construye fuerte con acciones concretas que las vean de manera tangible nuestros campesinos. Apoyemos de a de veras al campo. La gente está cansada, amigas y amigos. Hablamos de soberanía alimentaria, hoy hablamos de soberanía energética. ¿Qué es la soberanía? Es cuando un país produce lo que sus habitantes consumen. Déjenme decirles que lamentablemente hoy ni tenemos soberanía energética ni tenemos soberanía alimentaria. Hoy no producimos lo que nuestro país necesita. Hoy tenemos gasolinas caras, diésel caro para el campo. Hoy las tortillas son más caras las que están en la mesa de los ciudadanos. En el 2018 te costaban 12, 13 pesos, hoy estamos hablando que te cuestan arriba de 23 hasta 25 pesos. Eso no es soberanía, amigas y amigos. Por eso hoy les digo a ustedes y hago votos porque esta soberanía de veras sea una realidad. Amigas y amigos, créanme que se los digo con el corazón de la mano, como un campesino más, decirles que hay que apoyar de manera sincera, directa al cambio. Hay que hacerlo. Ustedes dicen, sin maíz no hay país. Yo también les digo, el campo ya no aguanta más esta situación. Estamos viviendo tiempos difíciles, los datos son duros.
La realidad es implacable. Estamos ante una bomba de tiempo que terminará cada día más con el abandono de nuestros campesinos en el campo y cada día de mayor dependencia del exterior. Claro que sí, mi estimado presidente, hoy ando emocionado. Amigas y amigos, yo le voy a decir una cosa. Estamos totalmente de acuerdo y nos sumamos a la iniciativa. Nada les cuesta la arrogancia de hacerla a un lado y la soberbia misma. De entender que poner en el texto constitucional el maíz criollo e híbrido daría certeza a nuestros campesinos mexicanos para seguir tratando de ser más competitivos y que obviamente defendamos al campo. Si se integra este texto, si se integra esta propuesta al texto constitucional, no lo duden, estaríamos votando a favor. Si no, de otra manera, no lo haremos. No dejaremos a la aplicación ambigua del tema híbrido a quienes apliquen las políticas públicas en este país. Es cuanto, señor presidente, y apoyemos al campo de a de veras, no con discursos, no con simulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Márquez Márquez.